y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué es la ira venidera? Es la gran tribulación. La Biblia enseña que vendrán días tenebrosos sobre esta tierra. Usted dirá, pastor, ya estamos en tribulación. Amigo, cuando venga la gran tribulación, esta hará que las tribulaciones de hoy parezca un picnic de escuela dominical. La Biblia la llama la ira venidera. Por favor, mírela aquí, la ira venidera. Esto no es una táctica de miedo que he inventado para asustarlo. La Biblia enseña claramente, francamente, solemnemente, que hay un oscuro, diabólico, devastador día que se acerca. La Biblia lo llama la ira venidera. El profeta Daniel habla sobre esto. Daniel capítulo 12, versículo 1. La segunda parte dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Está por venir un tiempo de tribulación, como nunca jamás ha existido. Jesús nos lo advirtió. Hemos hablado de Mateo capítulo 24 y las señales de los tiempos. Jesús nos lo dice en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación. Estas son las palabras de Jesús. Escúchelas. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Nunca antes ha habido nada parecido. Desde el principio, desde el despertar de la historia, hasta el tiempo cuando Jesús lo dijo, ni habrá ningún otro tiempo después, hasta que llegue la gran tribulación. Daniel dice que no habrá tiempo como ese. Jesús dice que no habrá tiempo como ese. Pablo habla de la ira venidera. Miremos el libro de Apocalipsis. Ponga su marcador en Tesalonicenses y veamos Apocalipsis capítulo 6. Deseo que ahondemos un poco más sobre este tema de la ira inminente. Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 15. Habla de estos tiempos. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y mire esto, y de la ira del Cordero. ¿Se puede imaginar poner esas palabras juntas? La ira del Cordero. El Cordero es Jesús. La ira del Cordero. Y ahora note el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es de lo que Pablo está hablando en nuestro texto. De esta ira. Observemos el 6º capítulo de Apocalipsis. Quedémonos aquí por un momento. Porque esta ira venidera es precedida por 4 jinetes. Los llamamos los 4 caballos o los 4 jinetes del Apocalipsis. Y si presta atención, usted puede escuchar un trueno distante. Usted puede escuchar hoy el galopar de estos 4 jinetes que ya vienen en el horizonte. Se están acercando más y más y más y más. Mira estos 4 jinetes que preceden a este gran día de la ira. Apocalipsis capítulo 6 versículos 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Ahora preste atención al versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es este jinete sobre el caballo blanco? Es el anticristo.
está en un caballo blanco. Un caballo blanco es un símbolo de triunfo. Los gobernantes de aquellos días, cuando vencían, desfilaban sobre un caballo blanco. El jinete de este caballo tiene un arco en su mano, es un arma de guerra, un símbolo de poder. Viene un conquistador con poder. Este versículo dice que él tiene una corona en su cabeza, es decir, él es un gobernador. Esta palabra es Estéfanos. Es una corona dada a un rey. Y la Biblia dice que él salió para vencer. Vendrá un malévolo, horrible e indescriptiblemente poderoso gobernante. La Biblia lo llama la bestia, el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición, el maligno. Él será el último dictador mundial, montado en su caballo blanco, con un arco en su mano, una corona sobre su cabeza. La Biblia dice que él saldrá a vencer. Jesús predijo esto. Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Pero Jesús dijo en Juan 5:43: si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. A ese recibiréis. No piense que esto no va a suceder. El anticristo cabalga un caballo blanco. Permítame decirle algo interesante. He visto el emblema propuesto por las Naciones Unidas. ¿Sabe lo que es? Es un caballo blanco. Y el título de este recorte que tengo dice así: el caballo blanco como un mensajero de paz. El caballo blanco como un mensajero de paz. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca del anticristo? Dice que por medio de la paz destruirá a muchos. No por medio de la guerra, sino con la paz. Es decir, él vendrá como el Mesías mundial ofreciendo paz. Permítame leerle este artículo. Empieza así: el caballo blanco como un mensajero de paz. El artículo dice, escuche: la paloma, símbolo de paz y comunión entre naciones, tiene ahora competencia. ¿Qué simboliza la paloma? El Espíritu Santo. La paloma, símbolo de paz y comunión entre naciones, tiene ahora competencia. El diseño del caballo blanco fue donado con el objeto de ser una unión pacífica de los 5 continentes, simbolizados a través de la fuerza, para asegurar la libertad y unidad. ¿Lo ve? La fuerza. Esta es el arco en su mano. Y continúa diciendo: en la cabeza del caballo se ve el emblema de las Naciones Unidas con 5 diferentes listones que simbolizan los 5 continentes. Las organizaciones mundiales reconocen a 5 continentes: Europa, Asia, África, América y Australia. Ya tienen el logotipo para el anticristo, el caballo blanco. Y en todas las naciones del mundo, en los 5 continentes, la fuerza, la unidad y la paz. El jinete del caballo blanco. Usted lo ve suceder. Usted lo ve suceder. Está sucediendo justo frente a nuestros ojos. ¿Cuál es el próximo jinete? Miremos por favor el versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, es decir, rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. El primer caballo, el caballo blanco, es dominio. El caballo rojo es destrucción. Rojo es el poder de la sangre. Cuando este líder diabólico, inspirado por el anticristo, salga a conquistar, y cuando se le meta la idea de conquistar el mundo en su malévola cabeza, ¿qué va a pasar? Primero pecado, luego guerra, luego estragos y luego destrucción. Jesús nos lo advirtió en nuestro mensaje la última semana, cuando estudiamos sus palabras, que habrán guerras y rumores de guerras. No mejorará, empeorará. ¿Qué sigue? Primero, el caballo blanco, dominio. Segundo, el caballo rojo, destrucción. Tercero, el caballo negro, déficit. Miremos los versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario. 2 libras de trigo es para una comida. Un denario era el salario de un día. Tendrá que pagar todo lo que se gane en un día por un bollo de pan. Y 6 libras de cebada por un denario. La cebada será cara como alimento. Hemos hablado sobre lo que el Señor Jesús dijo del hambre venidera. Una mitad del mundo ahora se acuesta con hambre. Pero cuando usted toma a los hombres capaces de este mundo y los pone a pelear, ¿quién va a cultivar los campos? ¿Cómo obtendrá comida para los hambrientos? Habrá inanición masiva. Cuando Tito, el general romano, cercó a Jerusalén en el año 70, una de las cosas que hizo fue confiscar la comida de la ciudad. La gente no podía salir a los campos donde había grano maduro. La gente se volvió demente, hambrienta, media loca. Los historiadores nos dicen que las mujeres asesinaron, cocinaron y se comieron a sus propios bebés. Canibalismo. Creo que se verá de nuevo en la gran tribulación. Dominio, destrucción, déficit y el último de todos, devastación y muerte. Veamos ahora el 4º caballo, versículos 7 y 8. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo. La palabra amarillo es la palabra clorax, de donde tomamos la palabra cloro. Significa un algo verde, podrido, el color de la carne descompuesta, mortandad. Un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra. Más de 1 billón de personas morirán, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Ve la reacción en cadena. Primero, el anticristo, dominio. Después las guerras, destrucción. Luego hambre, el déficit. Y luego la muerte. Es una reacción en cadena. El pecado causa odio, el odio causa guerras y derramamiento de sangre. Las guerras causan el hambre produce muerte. Escuche, la muerte no es todo. Mire este versículo. El versículo 8. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Mire. Y el Hades le seguía. El Hades le seguía. No piense que con la muerte se acabará todo. Mire, de hecho, la Biblia enseña que en esos días los hombres buscarán la muerte y ésta huirá de ellos. Mas aunque mueran, no podrán meterse en la sepultura, cubrirse con tierra y esconder su rostro de Dios, porque la muerte toma el cuerpo y el infierno toma el alma. Es la muerte y el infierno. Si presta atención, si lee los periódicos, si usted observa, podrá oír el galopar de los jinetes, puede oír los truenos distantes. Por favor, regresemos a nuestro texto. Lo hemos dejado por un rato. 1 Tesalonicenses, por favor. Solo deseaba tomar un pequeño atajo para ayudarle a entender algunas de las cosas que el apóstol Pablo dice cuando menciona aquí que Jesús nos libra de la ira venidera. Ahora este versículo tiene más sentido para usted. Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Es por ello que nosotros debemos esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Diga amén. Diga aleluya. Escuche, amigo, le digo, es mejor que usted le dé gracias a Dios por Jesús. La ira viene. No es quizás, ni tal vez. Esta viene. Y solo Jesús puede liberarlo de la ira por venir. Estamos esperando a Jesús, no esperamos al anticristo. Algunas personas piensan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No es lo que dice aquí. Dice Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por favor, busque el capítulo 5, versículos del
1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahora, del versículo 9 al 11, del mismo capítulo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. El gran día de su ira está por venir, pero no para nosotros. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que veremos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Lo ve? La segunda venida de Jesucristo es un consuelo. Si no creo que Jesús puede venir en cualquier momento, si espero la gran tribulación, si espero al anticristo en lugar de anticipar al verdadero Cristo, en lugar de mirar hacia arriba estoy mirando alrededor, no hay consuelo en decir voy a vivir en la gran tribulación. Mas Dios no va a desatar su ira sobre sus propios hijos. Antes de destruir a Sodoma con azufre y fuego, ¿qué hizo Dios? Antes de destruir a esta ciudad sacó a Lot. El ángel dijo, yo no puedo hacer nada hasta que tú salgas de aquí. Antes de enviar el diluvio y destruir el mundo en los tiempos de Noé, ¿qué hizo Dios? Él puso a Noé en el arca antes de que viniera el diluvio. Dios no nos ha puesto para ira. Dios nunca desata su ira sobre sus hijos. Él disciplina a sus hijos. Su ira es para los no creyentes, aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Uno de estos días, el gran día de su ira va a venir. Existen tantas escrituras que lo enseñan. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, es decir, de su ira, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Jesús regresa en cualquier momento. Amigos, tomé mucho tiempo con la primera parte del mensaje. Permítame darle la conclusión. Muy bien. Leamos nuevamente 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Miremos el versículo 7. ¿Qué debemos estar haciendo mientras esperamos a Jesús? De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído. ¿Usted cree? Entonces estas personas fueron un ejemplo para usted. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo dijo, cuando llegué a predicar ustedes ya habían estado allí. Ustedes anunciaban la palabra de Dios, porque ellos mismos, o sea, los convertidos, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Amigo, mientras esté esperando debe estar sirviendo. ¿Por qué he relacionado la profecía con el servir? Porque es de eso de lo que se trata. Si creemos que Jesús regresa y lo creemos, necesitamos dejar a los ídolos. Usted dirá, yo no adoro ídolos. Todo lo que ama, sirve, confía o teme más que al Dios omnipotente es un ídolo. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Esperando a Jesús, cantamos, trabajamos hasta que Jesús venga. Y luego nos iremos a casa. Jesús viene. Y cuando regrese, nos iremos al cielo. Pero hasta que Él venga, necesitamos estar sirviendo y creciendo.